Grabar. Excelente. Bueno, en este voy a hacer varias grabaciones para dividir en partes, para no hacer tan extenso y poder organizarnos mejor. Vayan escribiendo por favor sus nombres en el chat, si queda registrado que estuvieron presentes. Estoy buscando esto. Bueno, en primer lugar voy a desarrollar la clase que corresponde a cuello uterino, porque quedó pendiente de desarrollar. No sé si pueden ver mi presentación. ¿Pueden ver la presentación? ¿Me Sí, escuchan bien? sí. Excelente. Bueno, entonces, esta primera clase vamos a hablar entonces sobre lo que es la patología del cuello uterino. Más específicamente vamos a hablar de las patologías neoplásicas porque son más importantes. ¿Ok? Entonces, esta. Entonces el cuello uterino es un sitio frecuente. Me molesta acá el... Ay, parece la... Y no se achica, enorme se queda. Bueno, entonces el cuello uterino es un sitio frecuente de infecciones del tracto genital femenino, ¿verdad? Y también es un órgano diana para carcinógenos víricos. Y la importancia de estos eh, virus, ¿verdad? Como dice su nombre, carcinógenos, es debido a que pueden llevar al desarrollo de carcinomas. Tengan en cuenta que la infección constituye uno de los síntomas clínicos más frecuentes en la práctica de la ginecología y la amenaza de cáncer potencial es existente, ¿verdad? Y debido a que es un cáncer fácilmente prevenible debido a la presencia de lo que se llaman programas de detección temprana o cribado, gracias a estudios como son los llamados Papa Nicolau o simplemente la citología exfoliativa del cuello uterino. Entonces, este estudio de las citologías permite la detección de lesiones tempranas para poder hacer como una biopsia y un diagnóstico temprano para poder resecar esas lesiones que inicialmente son pequeñas y de esa manera prevenir el desarrollo del cáncer. ¿Ok? Tengan en cuenta que el cáncer de cuello uterino es un cáncer que en el mundo, ¿verdad? Es bastante, no puedo decir que es raro, pero tiene una frecuencia disminuida considerablemente debido a que estos programas de detección temprana funcionan. Sin embargo, en países en vías de desarrollo, el cáncer de cuello uterino es un cáncer bastante frecuente, ¿sí? Bastante frecuente. Anteriormente era el primero, ¿verdad? En el Paraguay, luego fue sobrepasado por el cáncer de mama, ¿verdad? Pero generalmente el cáncer de mama lo que sobrepasa es más porque existen más diagnósticos. Pero siempre estuvo el cáncer de mama y siempre estuvo también el cáncer de cuello uterino. Entonces, estas lesiones en el cuello uterino empiezan con las llamadas lesiones o neoplasias escamosas intraepiteliales cervicales o también conocidos como SIM. Tengan en cuenta que el PAP es efectivo para la prevención del cáncer de cuello uterino, ¿sí? Y las mayorías de los cánceres están precedidos por una lesión premaligna, precancerosa, ¿ok? Tengan en cuenta que puede existir un estadio no invasivo de estas lesiones que pueden durar hasta 20 años. De ahí que una mujer con cáncer de cuello uterino infiltrante es una falla del sistema sanitario. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ser que en 20 años esta mujer no se hizo estas pruebas de detección temprana, ¿verdad? Entonces hay un déficit en el programa, ¿verdad? De salud pública en los diferentes países, ¿ok?
Entonces estos cambios precancerosos deben ser vistos teniendo en cuenta lo siguiente, ¿verdad? Representan un continuo cambio morfológico con límites que son poco claros, ¿sí? No invariablemente van a progresar al cáncer. Tengan en cuenta que muchas lesiones pueden regresar de forma espontánea, ¿verdad? Y el riesgo de persistencia y progresión a cáncer aumenta, ¿verdad? La intensidad hacia un estadio, ¿verdad? Precanceroso. Existe una asociación al virus del tipo de papiloma humano, ¿verdad? El HPV, en estas lesiones precursoras. Entonces tengan en cuenta que el virus del HPV ingresa al tracto genital femenino, ¿verdad? Mediante el inicio de la actividad sexual. ¿Ok? Entonces a partir de que la mujer inicia la actividad sexual es donde puede estar eh, expuesta a este virus del HPV. ¿Ok? En mujeres jóvenes, en ese inicio de la etapa reproductiva, ¿verdad? La etapa sexual, eh, va a estar expuesto sí o sí a estos virus, ¿verdad? De ahí que la, la prueba serológica del virus del HPV no tiene valor porque va a ser positivo, ¿ok? Lo que sí tiene valor es si ese virus del HPV produce cambios a nivel citológico, ¿ok? Y esos cambios citológicos que va a producir en el tracto genital femenino va a depender de qué tipos de virus es el que está expuesto. Tenemos dos grupos, uno que se llama los grupos de alto riesgo oncogénico y tenemos los que son de bajo riesgo oncogénico. ¿Ok? Esos que son de bajo riesgo oncogénico producen una infección transitoria y una lesión a nivel celular nuclear leve que tiende a regresar. La lesión más característica son las verrugas eh, genitales, ¿verdad? Que en el cuello uterino generalmente no es sexofítico, es más aplanado, ¿verdad? Y eso se llama condiloma, ¿ok? Está producido por los tipos 6 y 11. Y luego tenemos los que pertenecen al grupo de alto riesgo oncogénico. Estos son de tipo 16 y 18. ¿Y cuál es la importancia de estos virus? Que estos producen una infección persistente. Son virus que persisten. Y esa persistencia es lo que puede llevar a nivel del núcleo alteraciones importantes como mutaciones que pueden luego evolucionar hacia un carcinoma invasivo y por supuesto metástasis y el fallecimiento de la paciente. ¿Ok? Entonces el virus del HPV ingresa al epitelio cervical mediante estas pequeñas grietas, fisuras que presenta, debido a que el cuello uterino, ¿verdad? Constantemente está expuesto, ¿verdad? A agresiones, ¿verdad? Y infecciones. Y en esas grietas ingresa y se integra dentro de las células del estrato basal. Y este virus puede integrarse o no al núcleo de la célula. Cuando se integra al núcleo de la célula y al ADN de la célula, podemos ver que estas células pueden sufrir la transformación, ¿verdad? Y ahí vamos a tener las lesiones de alto grado. Y tenemos los virus que no se integran y producen algunas lesiones a nivel celular, pero tienden a regresar, ¿verdad? Tienden a regresar. Esas son las lesiones de bajo grado, ¿ok? Entonces es muy importante tener en cuenta este enunciado que menciona el libro de ustedes, ¿verdad? Fíjense que las infecciones genitales por el virus del HPV son extremadamente frecuentes y la mayoría son asintomáticas, no causan alteraciones tisulares y por tanto no se detectan en las citologías cérvico-vaginales. ¿Ok? La prevalencia de HPV en los frotis cervicales de mujeres con un resultado citológico normal, o sea, la citología no se ve nada, alcanza su máximo entre los 20 y 24 años, ¿verdad? Y está en relación a la asociación con el inicio de la actividad sexual. Mientras que el descenso posterior, ¿verdad? De estos virus del HPV se debe a la adquisición de una inmunidad, ¿sí? Y a la permanencia de relaciones monógamas con la edad, ¿ok? Eh, la mayoría de las infecciones por HPV son transitorias y el sistema inmunitario los erradica en unos meses. En media, el 50% de las infecciones por HPV son eliminados en 8 meses y el 90%, ¿verdad?, en 2 años. ¿Okay? Ahora, esa persistencia es lo que nosotros tenemos que
tener más cuidado, ¿verdad? Fíjense que la duración de la infección está relacionada con el tipo del virus del HPV y en promedio las infecciones de HPV de alto riesgo son más prolongadas que las infecciones de bajo riesgo, ¿verdad? 13 meses frente a los 8 meses que producía la de bajo riesgo oncogénico, ¿sí? Y es esa persistencia a la infección la que aumenta el riesgo a desarrollar una lesión precursora cervical y luego un carcinoma, que es todo lo que les dije. Entonces, estas lesiones precancerosas se clasifican de muchas maneras. Tenemos un sistema bastante antiguo que le llama displasia, ¿verdad? Displasia leve, displasia moderada y displasia severa. Ese es un término que se utilizaba, es el término más antiguo. Luego tenemos otra clasificación que clasificaba en neoplasia intraepitelial cervical o SIM 1, 2 y 3, ¿verdad? El 1 sería la displasia leve, el 2 sería la moderada y la 3 sería la severa, ¿verdad? Más o menos le cambiaron el nombre nada más. Y hoy en día se utiliza un término que es más apropiado y es más fácil de interpretar y más fácil de reproducir, que es la displasia de alto grado y de bajo grado, ¿sí? Las de alto grado son las que tienden a evolucionar hacia un carcinoma invasivo, ¿sí? Y necesitan un tratamiento apropiado, ¿verdad? Y las de bajo grado son lesiones que tienden a regresar y no necesitan un tratamiento porque regresan espontáneamente, ¿ok? Y esas de bajo grado son las que entran como sin 1, ¿sí? Y las de alto grado serían las sin 2 y sin 3. Cuando la displasia y la atipia es marcada y afecta todo el espesor del epitelio, a la displasia severa y a la lesión de alto grado también le podemos llamar carcinoma in situ, ¿ok? Es simplemente una displasia severa más severa aún, ¿ok? ¿Y cuál es la importancia de esto? Es que le estamos indicando al paciente de que falta un pasito nada más para que esto pueda infiltrar, ¿verdad? Invadir y volverse ya un carcinoma invasivo, ¿ok? Bueno, entonces morfológicamente vamos a observar una gran variabilidad de patrones morfológicos. Macroscópicamente pueden ser lesiones que no se pueden ver o pueden ser lesiones como de una coloración más blanquecina, ¿verdad? O podemos ver lesiones como exofíticas, ¿verdad? Y microscópicamente es la importancia porque vamos a ver un aumento en el tamaño de los núcleos de la célula, vamos a ver una hipercromasia, ¿sí? Y vamos a ver unos cambios nucleares que se caracterizan por una irregularidad nuclear y un halo claro. Entonces, dependiendo de qué proporción tengamos de estas características microscópicas, vamos a poder llamar nuestra eh, lesión de bajo grado o de alto grado, ¿ok? Entonces tenemos en primer lugar las lesiones de bajo grado, ¿sí? Llamadas también displasia leve o neoplasia intraepitelial cervical eh, leve o sin 1, que se caracteriza por macroscópicamente ser las lesiones verrucosas, ¿verdad? Los condilomas. En el cuello uterino generalmente no tiene ese patrón exofítico, ¿verdad? Es un poco más aplanado, ¿ok? En la región anogenital sí suele ser más exofítico, pero en el cuello suele ser un poco más aplanado. Entonces acá vemos una lesión como exofítica, una hiperplasia epitelial, hiper y paraqueratosis, y los núcleos van a mostrar esa atipia coilocítica, ¿verdad? Que núcleos grandes, irregulares y este halo claro. Acá vemos lo mismo, fíjense, núcleos grandes, irregulares y este halo claro que les rodea. Acá vemos un poco también, fíjense los núcleos más grandes, irregulares, hipercromáticos y ese halo claro alrededor. Acá, por ejemplo, podemos ver una atipia también en el epitelio basal con mitosis. Bueno, el siguiente espectro, ¿verdad? Estamos hablando de la displasia moderada o la neoplasia intraepitelial cervical moderada o sin 2. Ya entra dentro de lo que son las lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado. Acá la atipia es
mayor, ¿verdad? Fíjense que afecta prácticamente la mitad del espesor del epitelio. Sin embargo, en la anterior solamente afectaba la capa basal. Podemos ver los coilocitos en la parte superficial, pero la tipia es aquí donde tenemos que mirar. Vemos mitosis por encima del estrato basal, eso es anormal, ¿verdad? Una pérdida de la polaridad de las células, hipercromasia, que afecta más o menos la mitad del epitelio. Entonces esto es un SIN2, es una lesión de alto grado. Es una lesión que tiene una conducta un poco difícil de predecir. Puede evolucionar hacia un SIN3, ¿verdad? O hacia un carcinoma in situ y luego a un carcinoma invasivo, o puede regresar, ¿verdad? El SIN2 es el que está ahí en el medio. Acá podemos ver, fíjense, la pérdida de la polaridad de las células y esta tipia afecta a la mitad del espesor del epitelio. Fíjense cómo las células superficiales son alargaditas, ¿verdad? Recuerdan a ese epitelio escamoso normal. La tipia está aquí, un poco hacia la mitad del epitelio. Y luego tenemos el SIN3. Fíjense, acá podemos comparar un epitelio atípico, ¿verdad? Con una displasia severa. Y acá tenemos el epitelio normal. Fíjense cómo hay una pérdida de la polaridad de las células, hay una hipercromasia, ¿verdad? Hay eh, mitosis que podemos observar por encima de la capa basal, que es totalmente anormal, y la tipia, la displasia afecta, afecta más del tercio del epitelio, pero si afecta la totalidad, le podemos agregar que además de ser una displasia severa o un SIN3, es también un carcinoma in situ, ¿ok? Entonces, carcinoma in situ no es otra cosa más que una displasia severa donde afecta todo el espesor y podemos decirle que es una displasia severa, severísima, ¿verdad? Es un sinónimo así para hacer hincapié de que está a un paso nada más ya de volverse infiltrante, ¿ok? No todo SIN3 es un carcinoma in situ. Acá, por ejemplo, sí tenemos una lesión escamosa de alto grado, claramente. Fíjense la hipercromasia, la pérdida de la polaridad de las células. Podemos encontrar que todo el epitelio prácticamente está alterado, ¿verdad? Entonces esto podemos llamarle eh, una lesión escamosa de alto grado, ¿verdad? Un SIN3 barra carcinoma in situ. Acá podemos observar que, fíjense, hay una extensión a las glándulas endocervicales y eso hace que sea más difícil de poder resecar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las glándulas endocervicales son estructuras que se introducen bien profundamente y a veces una resección superficial no es suficiente, ¿verdad? Hay que hacer una resección más profunda. Entonces acá tenemos un esquema que nos explica demasiado bien eh, los cambios que vamos a observar en estas lesiones escamosas. Por un lado tenemos las lesiones escamosas de bajo grado, que entra la displasia de bajo grado sin 1, las lesiones escamosas de alto grado, que entra la displasia moderada grave, sin 2 y sin 3. Y no se olviden de que el sin 3 puede ser también un carcinoma escamoso, carcinoma in situ, cuando todo el espesor está afectado. Fíjense acá le dibuja que una capita de células todavía eh, es normal, ¿verdad? Entonces esto es un sin 3, pero todavía no un carcinoma in situ. Y aquí, por ejemplo, supongamos que no tenemos todavía la invasión de las células tumorales, podríamos llamarle un SIN3 barra carcinoma in situ, ¿verdad? Pero acá ya nos dibuja que ya hay invasión, ¿ok? Entonces, estas lesiones bajo grados tienden a regresar y estas lesiones moderadas, ¿verdad? De alto grado son las que son dudosas. Algunas pueden evolucionar y algunas pueden regresar. Acá está la duda, ¿verdad? Acá es el problema en la hora de los diagnósticos, ¿verdad? Y de un tratamiento correcto. Lo correcto para realizar en pacientes que tienen una displasia moderada o sin 2 es hacer pruebas de HPV para ver si está asociado a alto riesgo o bajo riesgo. Esa es una prueba molecular que es de PCR, ¿verdad? Esa misma técnica que se utiliza para el coronavirus también se puede utilizar para detectar qué tipo de virus HPV está asociado a esta paciente. Si es de alto riesgo oncogénico, se va a tratar, ¿verdad? Como un SIN3, ¿verdad? Se reseca la lesión. Pero si es de bajo riesgo, se expecta y va a regresar.
Entonces acá tenemos nuevamente para comparar, pero ya una imagen histológica. Por un lado el epitelio normal, el epitelio del estrato basal, ¿verdad? Fíjense las células escamosas con núcleo pequeño, citoplasma vaculado, ¿verdad? Glucogénico, y acá podemos ver las distintas variaciones en displasia. Displasia leve afecta a la mitad, perdón, el estrato basal, la displasia moderada afecta más o menos la mitad y la displasia severa afecta más de la mitad, ¿verdad? Y si afecta todo el espesor, les podemos llamar carcinoma in situ. Entonces, las lesiones de neoplasia intraepitelial cervical de bajo grado, incluidos los condilomas, muy probablemente no progresan, mientras que las lesiones de grados mayores de atipia celular se hallan en mayor riesgo, ¿verdad? No todas las lesiones comienzan como un condiloma o sin uno. No tienen que pensar que las lesiones hacen estos pasos, que respetan, no. Algunas debutan ya con una lesión de alto grado porque están asociados a un virus, ¿verdad?, de alto riesgo oncogénico. Y aquellos que son de bajo riesgo oncogénico hacen esta lesión. ¿Ok? No es que tiene que pasar sí o sí por estas etapas. No es así. Por el otro lado, ¿verdad?, las lesiones de alto grado, sin 2 o sin 3, constituyen un mayor riesgo de desarrollar cáncer, ¿verdad? Por eso forman parte de lo que se llaman las lesiones escamosas de alto grado, ¿verdad? Y la progresión hacia carcinoma puede desarrollarse desde unos meses hasta más de 20 años. Bueno, ahora sí ya vamos a hablar con respecto al cáncer de cuello uterino. Entonces, el cáncer de cuello uterino es el tercer cáncer más frecuente entre las mujeres en el mundo, ¿verdad? Estamos hablando en el mundo, ¿verdad? Ahí suma todos los países del primer mundo como países en vías de desarrollo. Hace 50 años era la primera causa de muerte gracias a la detección temprana mediante programas efectivos, ¿verdad? De detección temprana, ¿verdad? Como son la citología, el Papa Nicolau, se disminuyó, ¿verdad? Y en países del primer mundo prácticamente no hay casos de cáncer de mama, ¿sí? Cáncer de mama, digo cáncer de cuello uterino. La gran mayoría de los casos, estos cánceres de cuello uterino son de diferenciación escamosa. Puede presentarse a cualquier edad, desde los 20 años hasta, ¿verdad?, mujeres posmenopáusicas. La mayor incidencia es entre los 40 y 45 años, ¿sí? Y existe una correlación entre el inicio temprano de las actividades sexuales y la adquisición temprana del virus del HPV. ¿Okay? Eh, Morfológicamente, a nivel macroscópico, puede ser exofítico, puede ser ulcerado, puede ser infiltrante. Ya podemos observar una lesión, ¿verdad?, como ulcerada e infiltrante. Fíjense cómo cambia la coloración con respecto al cuello uterino normal, que es blanquecino, liso, brillante. La variante más frecuente suele ser exofítica, ¿verdad?, que produce una masa neoplásica que se proyecta por debajo de la mucosa circundante, y este tiende a extenderse de forma directa hasta abarcar estructuras vecinas, ¿verdad? Como por ejemplo vejiga, eh, uréter, recto, vagina. También afecta a los ganglios linfáticos, ¿verdad?, regionales, ¿sí? Y sitios de metástasis pueden ser hígado, médula ósea, pulmones y otras estructuras. Microscópicamente podemos decir que tenemos al que es no queratinizante de células grandes, al queratinizante y al de células pequeñas. Este que es de células pequeñas tenemos que hacer diagnóstico diferencial con un carcinoma neuroendógeno, ¿sí? Fíjense que al examen histológico el 95% de los casos es un carcinoma escamoso que va a estar compuesto por grandes células con patrones queratinizantes, que puede ser bien diferenciado, moderada a pobremente diferenciado, ¿verdad? Eso ya va a depender de qué proporción tenga o no de componente eh, de queratina. Importante siempre la estadificación de cualquier tipo de cáncer, ¿verdad? En el cáncer de cuello uterino, la estadificación va a depender, ¿verdad?, de la infiltración que presente. Tenemos el estadio 0, ¿verdad?, que es el carcinoma in situ. Las oportunidades de cura son cerca del 100%, ¿verdad? Pero luego de volverse infiltrante, ya las oportunidades de cura se van reduciendo, ¿verdad? En un estadio 1, fíjense que es aquel carcinoma que está confinado al cuello uterino y se vuelve a subclasificar en 1A, 1A1, 1A2, 1B.
¿verdad? Esto no es necesario que sepan, ni siquiera yo lo sé, siempre tengo que mirar una tabla para, para poder entender, ¿verdad? Porque son cuestiones numéricas, ¿verdad? Pero sí hay que entender el concepto, ¿verdad? Por ejemplo, un estadio 1 es aquel que está confinado al cuello uterino. Eso es lo que ustedes deben saber, sí o sí, ¿ok? Por ejemplo, el 1A1 sería aquel que hace una invasión, pero fíjense, debe medir menos de 3 milímetros en profundidad y 7 milímetros en longitud, ¿verdad? 1A2, más de 3 y no mayor a 5 en cuanto a longitud, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces hay que medir el grado de infiltración de los tumores. El estadio 2 es aquel que pasa a infiltrar más allá del cuello uterino, pero no llega a infiltrar la pared pélvica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que puede infiltrar? Puede infiltrar, por ejemplo, el cuerpo uterino, como puede infiltrar, por ejemplo, la vagina, ¿ok? Ahora, fíjense que en el estadio 3 la infiltración llega hasta la pared pélvica, ¿verdad? Por ejemplo, puede infiltrar la vagina. Y en el estadio 4 vemos que que se extiende más allá de la pelvis, ¿verdad? O sea, que ya puede infiltrar vejiga, se puede infiltrar recto, por ejemplo. Y obviamente tiene mayor riesgo de metástasis y el pronóstico es peor. Entonces acá tenemos una imagen, fíjense, este es el epitelio escamoso atípico, ¿verdad? Y en todo el tumor solamente vemos displasia severa, ¿verdad? Barra carcinoma in situ, pero vemos un pequeño foco de infiltración. Este es el que nosotros medimos, ¿verdad? Y podemos decir, dependiendo de qué proporciones tenga, ¿verdad? Si es un estadio 1A1 o 1A2, ¿verdad? Simplemente para mostrarle, ¿verdad? Cómo a veces debe ser minucioso, ¿verdad? El trabajo del patólogo, ¿verdad? Para hacer un diagnóstico correcto. Acá tenemos casos de cánceres de cuello uterino muy avanzados. Fíjense, el tumor es ulcerado, infiltrante. Fíjense, se extiende a la pared del recto y la vejiga. Acá vemos lo mismo. Fíjense, el tumor es difusamente infiltrante, infiltra la pared del cuerpo uterino, también la vejiga y la pared del recto. A la microscopía vamos a observar los nidos de células tumorales, ¿verdad? Con diferenciación escamosa y formación de perlas de queratina. Dependiendo de la proporción de perlas de queratina, tenemos un tumor, ¿verdad? Bien moderado, pobremente diferenciado. También tengamos en cuenta que existen tumores, o sea, cáncer de cuello uterino con diferenciación glandular, ¿ok? Estamos hablando de adenocarcinoma. Es más raro, pero también existe. Y también está asociado con el virus del HPV de alto riesgo oncogénico, ¿ok? Estos adenocarcinomas también tienen lesiones precursoras. La lesión precursora, en este caso, no se divide en displasia leve, moderada, severa. Es o tiene displasia o no. Y cuando tiene displasia ya le llamamos adenocarcinoma in situ. Fíjense, acá tenemos un epitelio glandular normal, ¿sí? Fíjense, mucosecretante, ¿verdad? Núcleos en la base y epitelio superficial claro, ¿verdad? Vaculado por la presencia de mucina. Sin embargo, aquí, miren estas glándulas, vemos una hipercromasia en los núcleos, vemos núcleos más grandes, ¿verdad? Alargados y estratificados. Entonces, esto tiene atipia, tiene displasia. Y acá no importa si es leve, moderada o severa. Tiene displasia, esto ya le llamamos adenocarcinoma in situ. Así es en el cuello uterino. En otros órganos es diferente. Por ejemplo, nosotros que ya dimos digestivo, ¿verdad? Recuerden que los pólipos adenomatosos en el tubo digestivo podían ser bajo grado o moderado o alto grado, ¿verdad? En el cuello uterino no es así. O tiene displasia o no tiene. Este tiene displasia y ya es un adenocarcinoma in situ. Cada vez más, fíjense, nuevamente glándulas con núcleos alargados, grandes, hipercromáticos y estratificados. Muchas veces las glándulas se fusionan, ¿verdad? Siendo ya muy difícil a veces diferenciar de una verdadera infiltración. A veces son difíciles de poder
diferenciar si hay o no hay ya infiltración, ¿verdad? Entonces, por eso, el hecho de ver displasia ya es suficiente para llamarle un adenocarcinoma in situ. Entonces, estos carcinomas tenemos que tener en cuenta que también pueden existir los llamados adenos escamosos, que presentan componente glandular entremezclados con componentes escamosos, ¿sí? Esto ocurre ¿por qué? Porque la célula neoplásica de origen es una célula generalmente que tiene esa capacidad de diferenciación divergente en componente escamoso y glandular, de ahí que puede hacer estos dos componentes, ¿sí? El pronóstico, tengan en cuenta que es menos favorable que un carcinoma escamoso eh, similar en estadio. ¿Ok? Bueno, en cuanto al curso clínico y el tratamiento, fíjense, podemos dividir la prevención y el control del cáncer cervical en varios componentes. Uno incluye el cribado citológico y el manejo de anormalidades del extendido del Papa Nicolau. El diagnóstico histológico, ¿verdad? Se debe confirmar los hallazgos en la citología mediante biopsias y la biopsia otra vez, una vez que nos confirma si son lesiones de alto grado, deben requerir una extirpación un poco más extensa, ¿verdad? Ya cuando el tumor es infiltrante, obviamente va a necesitar una extirpación ya del cuello uterino completo y si están en estadios más avanzados, quizás radio y quimioterapia. Para la prevención es importantísimo tener en cuenta lo que es la colposcopía, que es la visualización del cuello uterino, y el estudio de la citología exfoliativa o Papa Nicolau, ¿verdad? La colposcopía nos permite observar alteraciones en el cuello uterino como un patrón vascular anómalo, imágenes mosaico, punteados, ¿verdad? Podemos observar que el patrón vascular anómalo es de modo regular en el cáncer cervical invasivo. También podemos visualizar ciertas anormalidades que deben ser confirmados, ¿verdad? Con la citología y la biopsia, por supuesto, ¿verdad? Y el Papa Nicolau sería el estudio de las células que se desprenden, ¿verdad? Se llama citología exfoliativa. En el cuello uterino se utiliza un cepillo como frota el cuello uterino y lo extiende en una lámina. Y eso nosotros podemos observar en la lámina las células desprendidas. Generalmente se estudian a las células superficiales, ¿verdad? No a las células basales. Y fíjense, esta es una citología normal donde vemos las células escamosas superficiales que son grandes, poliédricas, con núcleo pequeño, ¿verdad? E hipercromático, pignótico. Esto es normal. Sin embargo, fíjense en estos núcleos de estas imágenes, ¿verdad? Vemos núcleos más grandes, ¿sí? Núcleos más irregulares, más hipercromáticos. Cuanto más indiferenciados sean, fíjense como acá, vemos núcleos eh, más irregulares, más hipercromáticos y una relación núcleo y citoplasma disminuida, estamos hablando de una lesión de alto grado. Sin embargo, esto que está acá, con una mayor proporción de citoplasma, ¿verdad? Y vemos este halo claro, este sería la lesión de bajo grado, ¿sí? Bueno, tengan en cuenta que esta imagen es simplemente para mostrarle cómo se observan, ¿verdad? Las células escamosas al cepillado, ¿verdad? A la citología exfoliativa. Bueno, con respecto al pronóstico y la supervivencia, por supuesto va a depender del estadio, ¿verdad? En el cual es diagnosticado inicialmente estos tumores, ¿sí? Y fíjense que aproximadamente la mitad de los cánceres de cuello uterino se desarrollan en mujeres que no fueron sometidas al cribado, ¿verdad? O sea, por algún motivo falló, ¿verdad? La detección temprana. Aquí en Paraguay, por ejemplo, existen leyes que le protegen a la mujer en cuanto a que le da un día libre en el año para que consulte al médico y se haga tanto citología del cuello uterino como mamografía, ¿verdad? No sé si existe eso en Brasil, por supuesto debe existir, ¿verdad? Pues siempre existe la excusa de que no tiene tiempo, ¿verdad? Que en el trabajo no le dan día libre, ¿verdad? Entonces, por ley, la mujer paraguaya está protegida con eso, ¿verdad? Sí o sí, el patrón le debe dar un día a la mujer para que pueda hacerse sus estudios respectivos, de modo que no tenga esa excusa. ¿Okay?
Y eso es todo con respecto a la clase de cáncer de cuello uterino. ¿Ok? Voy a parar de grabar.